Vamos a compartir. Muy bien, estoy compartiendo. ¿Se ve, Madeleine? Sí, doctor. Se Ya, le escucha y se perfecto. ve. Ya, perfecto. Empezamos entonces. Muy bien, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo inicial en el paciente traumatizado múltiple, que tiene múltiple trauma. También lo van a encontrar como politraumatizado. El trauma existe desde que el hombre existe por sí mismo, ¿no es cierto? Fíjense, acá hay un hueco de la cultura chimú, donde hay una amputación de un pie y se tiene que ayudar con un bastón para caminar. El trauma en nuestro país, la principal fuente de origen, ¿cuál es? Son los accidentes de tránsito. Ayer nomás hemos visto ese accidente terrible que ha habido, donde ha habido casi, creo que es 31, 33 fallecidos, realmente es atroz, ¿no es cierto? Pero esta es una de las causas que van a existir y cada vez va a existir más, ¿no? El manejo del paciente traumatizado lo separamos en dos partes. Es el sistema prehospitalario, es decir, la atención que recibe el paciente antes de llegar al hospital, ¿no? Y el otro va a ser el que recibe en el hospital, el sistema hospitalario. ¿En qué consiste el sistema prehospitalario rápidamente? Es llevar al paciente, trasladar al paciente a la institución apropiada y más cercana, en ese orden. Apropiada, primero, prioridad, y cercana. ¿De acuerdo? Para esto tiene que haber una guía de transporte, protocolos, significa coordinar, ¿sí? Planificar, y eso es lo que nuestro país no lo carece de mucho, ¿no es cierto? Entonces, tengamos presente esta parte. Accidentes ferroviarios, hay un equipo que acude, hay que tener un sistema de comunicación adecuado, ¿no? Hay que tener un sistema de transporte, cómo transferir a los pacientes en nuestro medio por ambulancias, en otros sitios por helicóptero, por vía aérea, lo ideal es más rápido, más seguro, ¿no? Pero cuando ya llega el paciente al hospital, tenemos que tener otra vez, hablar de planificación, de trabajo en equipo, ¿no? Tener el personal entrenado. Cuando yo digo trabajo en equipo, no me refiero a los médicos, plural, de las diferentes especialidades. Todo aquel médico que trabaja en emergencia debería tener una capacitación especial para este manejo de pacientes traumatizados. Y este es un trabajo multidisciplinario que donde actúan también, interactúan otras profesiones, enfermeras, técnicos, radiólogos, rehabilitadores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hay que establecer eh, protocolos, guías, como ustedes quieran llamarlo, y siempre tratando de mejorar la calidad. Esta es una sala de shock trauma. Hablemos de una sala donde se atiende a pacientes de emergencia. Este es el ideal, ¿no es cierto? Si lo tienen, enhorabuena. Si no lo tienen, no crean que pueden dejar de atender bien. Podemos hacerlo, simplemente con los pocos recursos que tenemos, que es lo que predomina en nuestro medio. Muchos de los pacientes, acá tienen otra sala bonita, otra más, vean el equipo que trabaja, muchos de estos pacientes van a terminar en sala de operaciones. ¿Cómo surge esto del manejo del trauma? ¿Sí? Yo les decía que, fíjense, las enfermedades infecciosas tienden a disminuir mientras los avances médicos nos dan las armas para vencerlas, ¿no? En cáncer, cada vez vamos avanzando de a poquitos, pero vamos avanzando. Con el tiempo vamos a poder, yo aspiro, seguramente ya no lo veré, espero que lo vean ustedes, que el cáncer tenga una cura. Pero en trauma siempre va a existir esto. Es más,
va a aumentar lamentablemente, porque la naturaleza humana así lo dice, ¿sí? Bueno, les voy a contar la historia de un ortopedista americano, James Sinner, que en febrero del 76, perdón, tomó su avión y se fue de paseo con su esposa y sus 4 hijos. La pasó bien un fin de semana, etcétera, y al regreso el avión sufre una avería y cae el avión. La esposa muere en el acto. 2 de sus 4 hijos tienen lesiones entre moderadas, y él sufre en carne propia lo que es comunicarse por radio, esperar el auxilio que venga, ver cómo atienden a sus hijas en el mismo sitio del accidente y los acompaña al hospital donde fueron llevadas. Y él vio que sus hijas, teniendo algo similar, tuvieron un manejo diferente y le llamó mucho la atención. Es más, él se quejó de que él, con los pocos implementos que tenía en su avión, pudo haber dado una mejor atención que la que recibieron sus hijas en el hospital. Y él escribe al Colegio Americano esta experiencia y él dice, ¿no? Si yo pude haberle dado una mejor atención a mis hijos sin estar en el hospital, algo anda mal en el sistema y el sistema debe ser cambiado. Esto es tomado por el Colegio Americano, que incuba lo que se llama el programa ATLS, que voy a ampliar a continuación. Antes de continuar, los pacientes que se mueren por trauma se mueren en tres ondas, ¿sí? En 3 ondas, 3 momentos. La primera es la muerte inmediata. Es aquellos que se mueren inmediatamente de sufrido la lesión, el accidente, el trauma. ¿Correcto? Ahí poco o casi nada tenemos que hacer nosotros. La segunda onda, fase o momento es la llamada muerte temprana. Es lo que los americanos llaman la hora dorada, golden hour. Esta muerte ocurre entre los primeros minutos a 1 hora, un poco más, un poco menos. ¿De acuerdo? Y la tercera onda es la muerte tardía. Es aquella muerte que sucede varios días o semanas después de originado el traumatismo. Hablemos de la muerte inmediata. ¿Por qué se mueren? ¿Cuáles son las causas de la muerte inmediata? Son a nivel cerebral, laceraciones cerebrales, a nivel del tronco cerebral, lesiones de la médula espinal alta, lesiones cardíacas, ¿no? Y ruptura de aorta y grandes vasos. Ahí poco o nada podemos hacer, salvo que tengamos un sistema prehospitalario que te permita llevar al paciente antes de los 10 o 15 minutos a un centro hospitalario con capacidad resolutiva. En nuestro medio no podemos hacer nada, lamentablemente. La llamada muerte temprana, o golden hour, ¿por qué se origina? Se origina, atención, esto es lo más importante. Si ustedes aprenden esto, el resto de la clase, que es un poco aburrida seguramente, se le va a hacer más fácil. ¿Por qué se mueren en la fase de muerte temprana? A nivel de cabeza, hematoma subdural, epidural. A nivel de tórax, hemotórax, neumotórax, atención. A nivel abdominal, ruptura de vaso y de hígado, vísceras sólidas. Y fracturas mayores. ¿Dónde están las fracturas mayores que pueden matar al paciente alrededor de 1 hora, un poco más? A nivel de la pelvis y fémur, grandes huesos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos grabar. Hematoma epidural, subdural, hemotórax masivo, neumotórax, atención, ruptura de vaso, hígado, fractura de pelvis, fémur. ¿De acuerdo? Y es acá donde el protocolo que el Colegio Americano implementa, que se llama ATLS, ¿sí? Es donde incide. ¿De acuerdo? Y la tercera onda es
la muerte tardía. Esos pacientes que no se murieron en la fase anterior y que lamentablemente hacen una mala evolución, algunas veces porque no hemos detectado todas las lesiones, entran en disfunción orgánica múltiple y sepsis. ¿Qué porcentaje corresponde a estos pacientes? Muerte inmediata, la mitad se muere por muertes inmediatas. 30% por muertes tempranas y 20% por muertes tardías, ¿no es cierto? Entonces, en este 30% es que nosotros, en este momento voy a hablar de lo que se llama el protocolo guía ATLS, que es la que sirve para manejar estos pacientes. Es más, les adelanto, ningún paciente debería morirse en las muertes tempranas. Si se muere un paciente es porque algo no estamos haciendo bien. ¿De acuerdo? El ATLS viene de sus siglas Advanced Trauma Life Support, no sé por qué, antes estaba esa, acá está, no sé por qué, se me ha pasado, ¿sí? El ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, ¿no? Es un curso, protocolo, guía, lo que ustedes quieran llamar, que lo patrocina el Colegio Americano de Cirujanos, seguramente la sociedad quirúrgica más importante del mundo, y que ante las necesidades del trauma, fíjense cuál es la necesidad. En los países desarrollados, el trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Pero en el Perú no somos así, seguramente que no, ¿no? Porque en el Perú la primera causa de muerte son las causas infecciosas en la niñez. Pero si uno retira eso, en nuestro medio ya están entre el segundo y tercer puesto en frecuencia del trauma como originar muertes. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, 150.000 muertes al año. Cada 5 minutos se muere un americano. ¿Sí? Y esto le cuesta 400.000 millones de dólares. Por eso los gringos le llamaron la epidemia silenciosa. ¿Ah? En Lima, fíjense, solamente en Lima hay de 4 a 5 muertes por día. La mayoría de ellos por accidente de tránsito. En el Perú, hice una revisión hace un par de años, el año pasado, se producen 9 muertes por día en todo el país. 9 muertes por día solo por accidente de tránsito. Entonces, es realmente algo que tenemos que tomar conciencia para que transmitir luego ese mensaje, ¿no? Entonces, el ATLS va a actuar sobre esto. Y cuando empezó el ATLS tuvo mucha resistencia. ¿Por qué? Porque incorporó por primera vez en el mundo, y esto fue lo bueno, hay que copiarlo, sin duda, y nadie se opone a eso, ¿no? Incorporó lo que se llama el enfoque ABCDE, ¿sí? Que es para la evaluación y el manejo en el tratamiento. E implementó una cosa que fue muy resistido al inicio. Oiga usted, voy a tratar primero las lesiones que pongan en peligro de vida inmediata, lo que llamamos prioridades, ¿sí? Lo que llamamos prioridades. No es importante tener el diagnóstico definitivo de inmediato, y ahí se nos cayó todo nuestro esquema, que nos han enseñado a hacer una buena anamnesis con antecedentes fisiológicos, patológicos, familiares, enfermedad actual, un examen detallado para llegar a un diagnóstico por sindrómico, ¿no? Y para luego de los exámenes llegar a un diagnóstico etiológico. Eso se cae acá en ATLS. Porque lo importante no es el diagnóstico inmediato. ¿Qué es lo importante? Que el paciente no se muera, que mantengamos vivo a nuestro paciente. Y además,
el tiempo es corto, es esencial. Tengo que actuar rápidamente y no agregar daño adicional. Y entonces, el ATLS incorporó, en base a las llamadas prioridades, el ABCDE. ¿Qué cosa es el A? Mantener la vía aérea permeable. Mantener la vía aérea permeable. ¿Cómo es eso? Una vía aérea permeable, que es que yo esté seguro que el aire pasa bien por la vía aérea, la faringe, la tráquea, pasa bien la vía aérea. Pero además le agregó una cosa, control de columna cervical. ¿Qué cosa es control de columna cervical? Inmovilización de columna cervical. Eso era A. Y en base a qué está hecho esto. Yo siempre pongo el ejemplo. Si pusiéramos 4 animalitos delante de ustedes, al primero lo cuelgo y lo ahorco. De una cuerda lo cuelgo, lo ahorco. El segundo le produzco un neumotórax a nivel del pulmón derecho, hablemos. Al segundo le hago una herida penetrante en el hígado, sangrante. Y al cuarto soy capaz de hacerle un hematoma subdural. ¿Cuál de ellos se muere primero? El que se muere primero es el que se ahorca, porque le estoy cerrando la vía aérea. Va a entrar en hipoxia y se va a morir. ¿Quién se muere en segundo lugar? El que tiene el problema respiratorio. Al producirse el neumotórax, ya el pulmón no puede aportar buena cantidad de oxígeno, se va a morir en segundo lugar. En tercer lugar, ¿quién se muere? El que está sangrando, el que tiene la herida en el hígado. Entra en un choque hipovolémico irreversible. Y por último, el que se muere en cuarto lugar es el que tiene el hematoma subdural, que nos va a llevar a un trastorno neurológico. Entonces, en base a eso está hecho el concepto ATLS. No es porque es bonita la A, la B y la C. No, es por las prioridades. A, vía aérea, permeable con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación. Yo me tengo que asegurar que el aire que pasa libre por las vías aéreas, cuando llegue al alveolo, puede haber un buen intercambio alveolo capilar CO2, oxígeno. ¿Sí? Ventilación y respiración. ¿Qué cosa es C? Evaluar el estado circulatorio del paciente. Voy a ver cómo está. ¿Está en hipovolemia? Si hay una hemorragia externa, voy a hacer el control de la hemorragia externa. ¿Qué cosa es D? Buscar déficit neurológico. Buscar déficit neurológico. Y E, ¿qué cosa es la E? El colegio americano te dice, oiga, en E, usted desvista al paciente para que lo examine con comodidad y no se le escape ninguna lesión. Pero, tenga en cuenta el medio ambiente. ¿Qué significa el medio ambiente? Prevenir la hipotermia. Prevenir la hipotermia. ¿De acuerdo? Y este es el algoritmo del manejo que vamos a hacer de un paciente que tiene una lesión. Se hace lo que se llama la revisión primaria y la reanimación. Luego se hace la revisión secundaria. Luego optimizamos el estado del paciente y decidimos si es necesario trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Durante toda esta cadena, este algoritmo, vamos a estar haciendo una permanente reevaluación. Una permanente reevaluación. Atención, para efectos académicos, docentes, ¿sí? Vamos a dividir, vamos a separar la revisión primaria de la reanimación, ¿sí? Pero en la práctica son fases simultáneas, como vamos a notar a continuación. Entonces, empecemos con la revisión primaria. En la revisión primaria, ¿qué comprende? Nuestras prioridades. A, vía aérea permeable con control de columna cervical. B, respiración y ventilación. C, evaluar el estado circulatorio con control de hemorragia externa. D, buscar déficit neurológico. Y E, exponer al paciente y prevenir la hipotermia.
Empecemos con la A. Llega un paciente y yo tengo que asegurarme que el paciente tenga la vía aérea permeable. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar eso en solamente 3 segundos? ¿Cuál es? Señor, ¿cómo se llama? Me llamo Juan Pérez. Si ya le habló, es porque tiene la vía aérea permeable. ¿De acuerdo? El problema es cuando el paciente está en coma, está inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, asumimos que hay una lesión de la vía aérea. Evaluamos. ¿De acuerdo? Evaluamos. ¿Cuándo sospechamos de una lesión de columna cervical? Cuando hay trauma múltiple. Todo paciente que tiene trauma múltiple, debo sospechar que tiene lesión de la columna cervical, ¿sí? Cuando hay inconsciencia o cuando tiene un trauma único por encima de la clavícula. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que vamos a recibir, todos los pacientes traumatizados que vamos a recibir, van a estar con inmovilización de la columna cervical. ¿De acuerdo? Van a tener un collarín, un aparato de toma, se llama eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no uso esa inmovilización? Si hay una lesión de columna cervical, si hay una lesión de columna cervical y yo no la inmovilizo, esa lesión se puede agravar y producir una cuadriplegia. Catástrofe total para el paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, acá ven ustedes, fíjense, llegó el paciente con el collarín, alguien procede a retirarlo con cuidado, pero alguien sostiene la cabeza para que no haya ningún desvío de la columna cervical. ¿Qué cosa es B? O sea, una vez que yo me aseguro que la vía aérea está permeable, ¿no? Que pasa el aire, tengo que evaluar si a nivel alveolo capilar hay un buen intercambio. Y esto se hace con las manitos que están en coordinación con el cerebrito que tenemos. ¿De acuerdo? Ese curso que se llama semiología, ¿sí? Que es lo que menos hacemos ahora porque todos nos apoyamos en la tecnología, en la tomografía, en la resonancia, en el eco, etcétera, etcétera. No, acá usted va a aplicar sus conocimientos, usted va a hacer una evaluación semiológica del tórax. Primero va a inspeccionar, va a ver si se mueven ambos hemitórax en forma simétrica, la amplexación, decimos, cómo está la amplexación, voy a examinar con mis manos si hay crépitos, ¿no? Subcutáneos, voy a percutir, lo normal es que haya sonoridad, de repente la sonoridad está aumentada, hipersonoridad, o de repente encuentro mate, ¿no? Y por último voy a auscultar, ¿pasa el murmullo o no pasa el murmullo? ¿Hay crépitos? No hay crépitos. ¿De acuerdo? Todo eso hago yo con mi examen semiológico. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Una radiografía que vemos y se ve en el hemitórax izquierdo una transparencia menor que en el derecho. ¿Sí? Y lo que llama la atención es que el corazón, la silueta cardíaca está rechazada hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque este es un neumotórax. Ha ingresado aire, ha comprimido, acá se ve el muñón parenquimal y empuja al mediastino y produce un neumotórax. Y eso lo diagnostico yo clínicamente. No necesito una radiografía para estar seguro de eso. Lo voy a pedir de todas maneras. Pero el examen semiológico me lleva a eso. ¿Qué vemos acá? Un gran aumento de la silueta cardíaca, un taponamiento cardíaco. También clínicamente lo puedo determinar. ¿Qué vemos acá? Un ensanchamiento del mediastino. No se ve el callado aórtico. La primera causa que uno piensa es lesión de aorta. Lesión de aorta. ¿Sí? Eso lo hacemos en B, semiología pura, semiología pura. En C, ¿qué cosa hago? Evalúo el estado circulatorio del paciente. Y aquí, si yo le toco el pulso en la carótida, si encuentro pulso en la carótida, ese paciente tiene
más de 60 de presión sistólica. Si yo le palpo el pulso en la femoral, más de 60, de 70, y si le encuentro a nivel radial, es más de 80. ¿Sí? O sea, obviamente, alguien va a estar tomándole, mi equipo, este es un trabajo en equipo, una técnica o una enfermera va a estar tomando la presión y te va a estar diciendo a ti, la presión es de tanto, ¿de acuerdo? No se recomienda usar torniquetes salvo que haya lesiones traumáticas. Este concepto está cambiando un poco, pero lo voy a dejar ahí nomás. Eso es C. ¿En D qué hago? Evalúo el déficit neurológico. Busco déficit neurológico. Y ahí evalúo 3 cosas. Nivel de conciencia, cómo están las pupilas y si moviliza miembros, si se mueve en forma adecuada, ¿no? O si ustedes quieren, descartar si hay alguna inmovilidad de algún miembro. El nivel de conciencia, ¿cómo lo evalúo? Utilizamos la escala de coma de Glasgow, que ya vamos a conversar de eso. ¿Sí? Las pupilas, ¿qué evalúo? Si son fotorreactivas y si son isocóricas. Si yo encuentro que es una pupila está aumentada en comparación a la otra, hablo de anisocoria, y eso traduce que hay alguna lesión que ocupa volumen en el hemisferio contralateral. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es? Desvestir al paciente, ya dijimos, para que no se nos escape ninguna lesión que pudiera aumentar la morbilidad de los pacientes, pero siempre cuidando el medio ambiente, previniendo la hipotermia. Alguien me dirá, pero hipotermia, no, ahora hace frío, pero en verano, ¿qué va a haber hipotermia? Señores, hay hipotermia. ¿Sí? Hay hipotermia. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura corporal es promedio 37 grados. La temperatura del ambiental es menor. Cuando un paciente traumatizado múltiple, es decir, pacientes que realmente están delicados, cuando llegan, ¿qué se les va a poner? Se les va a poner líquido. ¿Y esos líquidos a qué temperatura están? A la temperatura ambiental, que es menor que la de nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a disminuir la temperatura corporal. Y son pacientes tan delicados que vamos a tener que utilizar sangre o componentes sanguíneos. ¿Y cómo están esos componentes sanguíneos? Heladitos, fríos, y se lo estamos inyectando al paciente. Más hipotermia. ¿De acuerdo? Entonces, esas son nuestras prioridades. Hablemos ahora de la reanimación. Repito, la reanimación es simultánea con la remisión primaria. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto en reanimación? Que ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir nuevamente. Toda lesión que pone en peligro la vida del paciente en forma inmediata, al ser diagnosticada, al ser detectada, al ser identificada, tiene que ser tratada siguiendo nuestro esquema ABCDE. ¿De acuerdo? En esta fase de reanimación vamos a pedir en realidad se piden 3 radiografías de columna cervical, tórax y pelvis que vamos a ampliar. Muy bien, empecemos con A. Viene el paciente, le hago la pregunta, pero está inconsciente. Entonces, lo primero que yo hago es, como vimos en la lámina anterior, es quitar el collarín y levantar la mandíbula. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea es la base de la lengua que cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Al levantar la mandíbula, fíjense bien, digo levantar la mandíbula, no digo hiperextensión de la cabeza, no, eso está prohibido en trauma. La hiperextensión de la cabeza, si hay una lesión en el cuello, lo reviento, aumento más la lesión y es terrible. Entonces, se levanta la mandíbula, puede ser con una mano a nivel del mentón
o puede ser con 2 a nivel de los ángulos mandibulares. Se levanta. ¿Qué busco con esa levantada de mandíbula? Separar la base de la lengua, ya no obstruye la vía aérea. Voy a aspirar las secreciones. Todo esto es dentro de A, ¿correcto? Les decía, A, simultáneo, evaluación primaria con reanimación. Revisión primaria con reanimación. Voy a aspirar las secreciones. Aspiro secreción salival, puede haber sangre, puede haber restos óseos o dentales, todo eso lo voy a aspirar, que eso puede estar causando que no pueda respirar bien nuestro paciente. ¿De acuerdo? Si hay cuerpos extraños, se retiran cuerpos extraños. Durante todo esto, la columna cervical se mantiene inmovilizada. Se mantiene inmovilizada. ¿De acuerdo? Acá ustedes pueden ver, fíjense, con una mano, nadie me está ayudando, yo mantengo la alineación de la cabeza con el resto de la columna cervical y a nivel del mentón levanto la mano, libero la base de la lengua. Si alguien me está ayudando, a nivel de los ángulos mandibulares levanto la mandíbula. ¿Sí? Aquí pueden ver, fíjense, alguien ayudado está manteniendo la alineación de la columna cervical y yo estoy levantando a nivel del ángulo mandibular y estoy por aplicar una máscara para oxígeno. ¿Qué pasa si el paciente no responde? ¿No es cierto? El paciente no responde. Está inconsciente, está indicado un tubo de Mayo, un tubo orofaríngeo, ¿sí? Que seguramente en anestesia algo van a aprender y creo que hay en simulación también. Como se pone esta cánula, la llamamos cánula de Mayo, ¿no? La orofaringea. ¿Qué hace? Que separa la base de la lengua para que no obstruya la vía aérea. ¿De acuerdo? Estando así, yo le puedo dar oxígeno. Le puedo dar oxígeno. ¿De acuerdo? Le puedo dar oxígeno. Inmediatamente pasamos a B. ¿Sí? En B, todo paciente va a recibir oxígeno, 12 a 15 litros por minuto. Ya veremos si después es necesario o no. ¿Sí? Si el paciente está cianótico, si el paciente está inconsciente, no responde a estímulos dolorosos, ¿ah? Yo sospecho de que puede haber o una lesión de vía aérea superior o un problema en la vía aérea torácica. ¿Y qué hago yo? Tengo que poner una vía aérea definitiva. ¿Qué significa una vía aérea definitiva? Que el médico, tú como médico tratante, te vas a asegurar que ese paciente se muera de cualquier cosa menos de una obstrucción de la vía aérea. Y le voy a hacer una intubación orotraqueal. Le voy a poner un tubo orotraqueal conectado a una fuente de oxígeno. ¿Sí? Oiga, doctor, pero yo no sé intubar. Malo, porque no deberías estar en emergencia. Pero, oiga, pero se me quemó el foquito del laringoscopio. ¿Cuál es la alternativa? Hacer una cricotirodotomía. Hacer una incisión en el cartílago cricoides y poner una cánula nos lleva directamente hacia la luz traqueal. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, fíjense, a vía aérea, yo puedo pedir una intubación orotraqueal en A o en B, cuando yo diagnostico el daño. Y me aseguro de, antes de pasar al siguiente paso, darle solución. Detecto un problema, soluciono el problema, luego paso al siguiente segmento. ¿De acuerdo? Aquí están intubando un paciente, ahí está el laringoscopio. Esta es una cricotirodotomía por punción. Acá se ha puesto una aguja que a través del cartílago cricotiroideo. Y aquí pueden practicar, ¿no es cierto? La manzanita de Adán es el cartílago tiroides. El cricoides
es el primer anillo traqueal, y entre ellos, si ustedes tocan, hay un espacio, ¿sí? Hay una pequeña ventana, esa ventana está cubierta por una membrana, la cricotiroides. Y si uno punza, se mete a la luz de la tráquea, y eso es lo que aprovechamos para hacer una cricotiroidotomía. Si usted no puede intubar, haga una cricotiroidotomía. Aquí lo pueden ver mejor, ¿sí? Acá el cartílago tiroides, acá el cricoides, y acá hay un espacio que uno lo puede tocar. Ahora en la tarde o más nochecita, practican con sus parejas. Muy bien. Yo les decía, en B era pura semiología, ¿no es cierto? Era pura semiología, ¿no es cierto? Y si yo les digo, paciente que está inconsciente, ha sufrido un accidente de tránsito, viene inconsciente, solamente responde a estímulos dolorosos, ¿sí? A la inspección solo moviliza el hemitórax derecho, perdón, el izquierdo lo moviliza, el derecho casi no se mueve. Le toco crepitaciones en el tórax izquierdo. A la percusión encuentro hipersonoridad. A la auscultación no escucho el murmullo vesicular. Eso es signos de neumotórax. Eso es signo de neumotórax. Fíjense, clínicamente nada más. Clínicamente lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, atención. En B, cuando ustedes examinan un paciente respiratorio, miren el cuello también. Y en el cuello, fíjense dos cosas en el cuello. ¿Cómo están las venas yugulares? ¿Están dilatadas o no están dilatadas? ¿Y cómo está la tráquea? ¿Está central o no está central? ¿De acuerdo? Ya voy a emplear por qué. Acá algunas láminas, acá se ve una gran contusión en el hemitórax izquierdo, pero en el hemitórax derecho se ve un neumotórax a este nivel que está comprimiendo todo esto, es el muñón parenquimal pulmonar. Muy bien. Fíjense, voy a volver acá atrás. Tengo un neumotórax. Los neumotórax los clasificamos en simples y, atención, simples es cuando el aire, al romperse un bronquiolo pulmonar, el aire sale del bronquiolo hacia la cavidad pleural y de la cavidad pleural vuelve al bronquiolo. A eso le llamamos un neumotórax simple. Pero a veces es unidireccional. El aire sale del bronquiolo hacia la cavidad pleural. Y entonces el aire se va acumulando en la cavidad pleural y comprime el mediastino. Ya no solamente el muñón pulmonar, sino el mediastino. Empuja el mediastino y evita que la sangre llegue al corazón. Si no le llega sangre al corazón, no puede expulsar sangre, ¿no? Entonces le llega mucho menos. Y si yo le veo el cuello, voy a encontrar ingurgitación yugular y la tráquea desviada hacia el lado izquierdo en este caso. Y eso es neumotórax, atención. Si este paciente no recibe tratamiento inmediato, ¿saben qué pasa? Se muere. Se muere el paciente por culpa de alguien que lo atendió que no sabía esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Convertir el neumotórax, atención, en un neumotórax simple. Y ATLS te dice, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, pongo un catéter grueso 14 o 16 y es espectacular, porque usted lo meten y sale una bocanada de aire, el corazón vuelve a su sitio, recupera presión, comienza a respirar mejor. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, salvamos la vida del paciente. Posteriormente, ese paciente vamos a tener que ponerle un drenaje torácico, una toracotomía. ¿Qué nos dice ATLS? Pues tienes que poner un tubo de drenaje, 36 a 40 French, lo vas a poner en el quinto espacio intercostal, por delante de la línea medio axilar. Si
Si está consciente, anestesias. Si está inconsciente, directamente haces la incisión, ¿no? Penetras la pleura, pasas el dedo para asegurarte que no haya adherencias y pones el tubo. Y se acabó. Le ha salvado la vida al paciente. Le ha salvado la vida al paciente. Aquí un esquema también de un neumotórax inestable. Tiene una herida abierta. El tórax se comunica con el medio ambiente y el aire ingresa cada vez que expira, ingresa el aire por el juego de presión. ¿Qué hacemos en esos casos? Le ponemos una especie de válvula, un apósito, o puede ser una lámina, idealmente una lámina, donde le cerramos 3 de los 4 lados de ese rectángulo. De tal manera que cuando expira, bota aire, y cuando inspira, se colapsa esto y no ingresa aire hacia el tórax. ¿Sí? Otras veces lo que podemos tener es que el paciente está inconsciente, está con la presión baja, y al auscultarle puedo auscultar el murmullo vesicular en el lado izquierdo normal, en el lado derecho en los 2 tercios superiores, pero no lo escucho en el tercio inferior. Y a la percusión que encuentro, matidez. Diagnóstico, hemotórax. Y también tengo que hacer el drenaje pleural directamente. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la revisión primaria y la reanimación son simultáneas. ¿Sí? Si yo encuentro un neumotórax, antes de pasar a C, estoy poniendo el tubo de drenaje. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en C? En C evaluamos el estado circulatorio. Todo paciente traumatizado va a recibir 2 vías periféricas, 14 o 16. ¿Sí? ¿Qué soluciones va a recibir? Cristaloides. En trauma no se usa destroza. ¿Ya? Seguramente lo van a discutir con mayor detenimiento mañana en la práctica. No se usa destroza. No está indicado eso. Es más, eso trae más daño que beneficio. ¿Sí? Antes de ponerle, nuestra enfermera ya le está sacando una muestra de sangre para el grupo sanguíneo, para hemoglobina, hemograma, prueba cruzada, qué sé yo. ¿Sí? En C, ¿qué cosa tengo que descartar? El estado circulatorio. Un neumotórax, atención, me produce un shock distributivo. ¿Qué otras lesiones traumáticas pueden actuar o se presentan? Taponamiento cardíaco. ¿Ah? O lo que algunos llaman derrame pericardio, en trauma decimos taponamiento porque es sanguíneo. Se rompe un vaso sanguíneo a nivel del pericardio, y el pericardio, que es un saco virtual, se llena de sangre. Al llenarse de sangre, lo ven acá se ve el saco pericárdico. ¿Hacia dónde crece? Crece hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que el miocardio ya no puede expandirse lo suficiente para recibir sangre. Y va a tener menos cantidad de sangre que recibe, por lo tanto va a expulsar menos cantidad de sangre. Hipotensión. Y si no tratamos eso, el paciente se nos muere. ¿Cuál es el tratamiento? Pericardiocentesis. ¿Qué nos dice ATLS? Agarra una jeringa con un catéter largo, número 14 o 16, ingresas a nivel del ángulo del sifoides con la parrilla costal izquierda, ángulo de 45 grados, dirigida hacia la espina del escápula, y avanzas poco a poco y vas aspirando, y llega un momento en que aspira sangre. Si la sangre no coagula, estás en saco pericárdico. Si la sangre que sacas coagula rápidamente, te has metido a la cavidad cardíaca. ¿De acuerdo? Y eso salva la vida de los pacientes. Acá un ejemplo de un taponamiento cardíaco. ¿Qué ayuda tenemos? En C podemos hacer algunas cosas de lo que vamos a llamarles
o lo que se llama los anexos de la revisión primaria. Y uno es la ecografía, también la llaman ECOFAS. Los americanos le llaman FAS simplemente porque es la sigla de Focus Abdominal Sonographic Trauma. Nosotros, por redundancia, decimos ECOFAS, ¿sí? Este ECOFAS va a ser una ecografía que va a investigar 4 ventanas, solamente 4 ventanas, es decir, sitios donde vamos a explorar. Uno es el espacio de Morrison, nivel subcostal derecho, a nivel del espacio hepatorrenal. 2 va a ser a nivel de epigastrio, saco pericárdico, vamos a ver si hay taponamiento o no. 3, a nivel de celda esplénica, reborde costal izquierdo, vemos si hay colección de líquido, y en la 4ª ventana es el fondo de saco de Douglas detrás a nivel de la sínfisis, ¿no es cierto? Entonces, en esos 4, ¿qué buscamos? No buscamos evaluar a órganos, no. Solamente es la siguiente pregunta. ¿Hay líquido? No hay líquido. ¿Hay líquido? No hay líquido. Si hay líquido, yo asumo que eso es sangre. Ah, doctor, pero puede ser una citis. Sí, pues, pero ya, si viene un paciente hipotenso con trauma, yo asumo que eso es sangre. ¿Me puedo equivocar? Me puedo equivocar. ¿De acuerdo? Entonces, en eso está indicado la ecografía. Aquí ven ustedes cómo vemos ahí, estamos en la 3ª ventana celda esplénica. ¿Sí? Y entonces, hablemos de los anexos. De los anexos. ¿Cuáles son estos anexos? Los signos vitales. Primero, los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Voy a hacer un análisis de gases arteriales. Me va a decir cuánto es la saturación de oxígeno y cuánto de hemoglobina tiene. A todo paciente le voy a poner un pulsoxímetro, oximetría de pulso, como quieran llamarlo ustedes. ¿Qué me va a medir eso? La saturación de oxígeno. Todo paciente va a tener un electrocardiograma, una monitorización. Se le ponen los electrodos y está en la maquinita, ahí yo lo estoy viendo. Todo paciente va a tener, estamos hablando de paciente traumatizado múltiple, repito, va a tener 2 catéteres, un catéter gástrico y un catéter vesical. Vamos a pedir radiografías. Teóricamente, las radiografías que se dan en la revisión primaria es abdomen y pelvis. La de columna cervical lo hacemos en la revisión secundaria, pero obviamente en la práctica se piden las 3 juntas. ¿Sí? En esta fase puedo hacer lo que hemos visto, una ecografía, y si yo no tengo ecografía, doctor, porque estoy en la posta de Chumbivilcas, aunque ese nombre no me gusta ahora últimamente, ¿no? En la posta X, ¿no? Bueno, lavado peritoneal. Podemos hacer un lavado peritoneal. No, pero yo no soy cirujano. No necesitas ser cirujano para hacer un lavado peritoneal. ¿Sí? Ya vamos a hablar algo de eso. Entonces, este es un lavado peritoneal. ¿Cuándo está indicado el lavado peritoneal? Atención, me viene un paciente que hemos hablado, que hizo neumotórax, atención, con distensión de las venas yugulares, desviación de la tráquea, hipersonoridad, crepitaciones, le puse su drenaje, salió el aire, ¿no es cierto? Pero sigue hipotenso. En el organismo, en el cuerpo humano, ¿cuáles son los sitios que pueden secuestrarte sangre? Tórax, abdomen, pelvis, huesos largos, fémur. No veo nada en huesos largos, no veo nada en pelvis. Entonces tengo que asumir o tengo que descartar que el sitio donde se está yendo la sangre, que está sangrando el paciente, que está hipotenso, es el abdomen. Y entonces una ecografía me diría que hay líquido. Pero como no tengo ecografía, hago un lavado peritoneal. ¿Sí? Una mini laparotomía, una incisión debajo del ombligo, línea mediana, cortopiel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, divulsiono, divulsionar significa separar, llego al peritoneo, levanto el peritoneo, hago un corte y pongo un catéter dirigido a la pelvis y aspiro sangre. Y aspiro. Si sale sangre, más de 10 o 12 centímetros, lavado peritoneal positivo.
lavado peritoneal positivo. Indicación, sala de operaciones, tratamiento quirúrgico. Si yo aspiro y no sale nada, ingreso líquidos, ¿sí? 10 por kilos de peso hasta un litro. Luego, por aspiro o dejo caer por gravedad, y pueden pasar dos cosas: que me salga sanguinolento, indicación quirúrgica, o que me salga muy parecido o igual a lo que he ingresado, le llamamos cristal de roca nosotros, ¿no? Esa muestra, tomo una muestra de ese líquido y lo mando al laboratorio para que me expliquen, para que me indiquen cuántos glóbulos rojos hay, cuántos glóbulos blancos hay, si hay elementos extraños, si hay bilis, ¿sí? Y que le hagan un gran, a ver si hay bacterias gram negativas. Si sale positivo, eso es indicación quirúrgica. Eso es el lavado peritoneal. Atención, casi ya no se usa el lavado peritoneal. ¿Por qué? Porque lo ha reemplazado la ecografía, que lo puedo repetir varias veces, cuantas veces sea necesario, ¿sí? Pero hay que tener un pequeño entrenamiento. Las radiografías que se piden en la revisión primaria es tórax y pelvis, ¿no? Verificamos si nuestro diagnóstico fue adecuado o no, y en pelvis descartamos que haya una fractura de pelvis. Las sondas, dijimos que eran dos sondas que teníamos que poner, una sonda nasogástrica y una sonda vesical. La sonda nasogástrica, ¿cuál es el objetivo? Estos pacientes generalmente están traumatizados múltiples, el abdomen es una de las partes que está lesionada, están distendidos, yo le voy a pasar una sonda nasogástrica, voy a aspirar, al aspirar voy a ver la calidad la calidad de la secreción, sobre todo si hay sangrado o no hay sangrado. Voy a prevenir los vómitos, al prevenir los vómitos, también hago una prevención de una neumonía por aspiración. Y al aspirarle el aire, el paciente va a tener menos distensión y de repente algo de alivio. Pero ojo, la sonda nasogástrica está contraindicada en este paciente, por ejemplo. Tiene un cuerpo extraño que le ha atravesado el macizo facial. Entonces, cuando hay lesión del macizo facial o sospecha del macizo facial, ¿sí? Cuando hay epístasis, sangrado por las fosas nasales, no colocar sonda nasogástrica. ¿Por qué? Señores, por anatomía, de repente alguien se acuerda, pero yo creo que la mayoría no se acuerda. El etmoides tiene una plaquita que se llama la placa cribosa, que separa en la cavidad craneana de la parte facial. Cuando esto se fractura y yo pongo una sonda nasogástrica por la nariz, la sonda pasa directamente a la cavidad craneana. Catástrofe, ¿no es cierto? Entonces, no se recomienda, está contraindicado cuando hay epístasis o sospecha de fractura del macizo facial. En este caso ven ustedes un pedazo de estaca que se le ha metido ahí en la cara, ¿no? ¿Qué hacemos? Uso una sonda orogástrica. La sonda la paso por la boca para que llegue a la cavidad gástrica. ¿De acuerdo? La otra sonda, ¿cuál es? La sonda vesical. ¿Para qué usamos la sonda vesical? Básicamente para medir el gasto urinario. ¿Sí? Atención, una de las maneras indirectas de medir la perfusión de los órganos es medir la diuresis. Ustedes todos saben que cuando el organismo entra en hipotensión, primero aumenta la frecuencia cardíaca, después el sistema renina-angiotensina, ya ni me acuerdo de esas cosas yo, ¿no? Hace que la presión se mantenga, pero si el sangrado es importante, no hay nada que lo mantenga. ¿Qué hace el organismo a continuación? Restringe la circulación por todos los órganos menos 3: cerebro, corazón y riñón. ¿De acuerdo? Entonces, atención, a nivel renal, recuerden este principio: la producción de orina es directamente proporcional a la perfusión, a la sangre que recibe. Si recibe buena cantidad de sangre,
hay una buena producción de orina. Si recibe menos cantidad de sangre, la producción de orina disminuye. Entonces yo voy a medir la orina, la producción de orina por hora. A eso se le llama gasto urinario. Claro, hay que recordar cuánto es la producción normal de orina o mínima de orina, ¿no? En adultos, 0,5 por kilo por hora. 0,5 por kilo por hora. En niños, 1 por kilo por hora. Y en lactantes, 2 por kilo por hora. ¿De acuerdo? Entonces, yo pongo la sonda vesical, espero una hora, lo estoy hidratando todo, y de repente un paciente que pesa 80 kilos, en la primera hora me orina 20 centímetros cúbicos. ¿Qué significa? Significa que necesita más líquido, necesita que le dé más volumen, necesito expandir el volumen sanguíneo o plasmático. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve la sonda vesical. Pero atención, la sonda vesical tiene contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Sangre en el meato uretral, hematoma perineal o escrotal. En varones, cuando le hago el tacto rectal y no logro palpar la próstata o la palpo muy alta, probable lesión de uretra posterior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos no se coloca la sonda vesical. ¿Qué hago? Si tengo urólogo, que venga el urólogo, ellos tienen una sondita finita que pueden explorar, o hago una talla vesical. ¿Qué es una talla vesical? A nivel de la sínfisis pubiana, un poquito más arriba, hago una incisión, llego a la vejiga y pongo una sonda. ¿De acuerdo? Fíjense, esta foto es para que no se olviden, ¿eh? Este paciente tenía sangrado uretral, pero el que lo atendió no se dio por enterado y le puso la sonda vesical. Fíjense por dónde sale. Tenía hematoma perineal y parte escrotal, que es contraindicación para esta sonda. Ya se imaginan el daño que le ha hecho a esa uretra. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, la sonda vesical contraindicada, sangre en el meato uretral, hematoma escrotal o hematoma perineal. Y en varones, en el tacto rectal, o no se palpa la próstata o se palpa muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos revisado revisión primaria y reanimación. ¿Sí? Y reanimación. Repito, son simultáneas. Son simultáneas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la siguiente fase? La revisión secundaria. Pero antes de pasar a la revisión secundaria, yo rápidamente vuelvo, mentalmente evalúo le puse el tubo orotraqueal. ¿Funciona bien? ¿Está pasando bien? Perfecto. B, le puse el tubo en el emitor derecho. ¿Burbujea? Burbujea bien. ¿Cómo está la presión, la frecuencia? Está mejorando, doctor. Está yendo a mejoría. Perfecto. Voy a la revisión secundaria. ¿Sí? Se inicia luego de finalizar la revisión primaria y de empezar la reanimación. Yo no voy a esperar que se normalice, yo sigo para adelante. Hay una mejoría, ahí sigo para adelante. Este es un examen, entre comillas, más completo que el anterior. Voy a hacer una evaluación de cabeza a pie, voy a hacer un examen neurológico más completo, o completo entre comillas. Voy a pedir algunas radiografías si es necesario o hacer otros procedimientos especiales. Fíjense, empezamos por la cabeza. Examino cuero cabelludo a ver si hay alguna herida, hay depresiones, hay crepitaciones. Paso a cara. ¿Cómo están los ojos? En este paciente ven ustedes un edema de toda la cara. Tenía una compresión a nivel del tórax. ¿Sí? ¿Qué ven acá? Signo del mapache. Equimosis periorbital. Otra equimosis periorbital. Y además, ¿qué ven acá? Un taponamiento nasal por epístasis. ¿Sí? ¿Y acá qué vemos? Equimosis retroauricular, síndrome de Butler. Todos estos signos, el mapache,
la epístasis, signos indirectos de qué nos tienen que hacer pensar. Fractura de base de cráneo. Fractura de base de cráneo. ¿De acuerdo? Fractura de base de cráneo. Aquí ven otros ojos en mapache. Hay una gran equimosis a nivel de la maxilar inferior y parte del cuello, que hablan de la magnitud de la lesión. Y comienzo a hacer, en cara, veo si hay deformaciones, si hay crépitos, ¿no es cierto? Paso a cuello, en cuello vuelvo a mirar cómo está la yugular, si están distendidas o no, cómo está la tráquea, veo si hay alguna herida, toco si hay algún frémito o soplo, ¿de acuerdo? Luego paso al tórax y vuelvo a hacer en tórax la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vuelvo a hacerlo, ¿de acuerdo? Si está con el drenaje del tórax, veo si burbujea bien, ¿sí? Corazón, no olvidar examinar corazón. ¿Cómo están los ruidos cardíacos? ¿Están rítmicos? ¿Los escucho bien o los escucho alejados? Le he puesto un monitoreo de electrocardiograma. Me interesa ver cómo están los complejos QRS, si están bien o no. ¿De acuerdo? Paso a abdomen. Vuelvo a examinar abdomen. Examino pelvis. Acá hay un traumatismo penetrante a nivel de parrilla costal izquierda. Acá un paciente que vino por un accidente de tránsito, lo que se llama el trauma por cinturón de seguridad. Acá se ve claramente cómo queda la huella. Paso a pelvis, busco si hay inestabilidad o no, si hay dolor o no. Paso a miembros superiores, inferiores. ¿Qué busco ahí? Si hay deformación, si hay equimosis, si hay hematomas, si hay lesiones expuestas. En este caso, una fractura expuesta a nivel del tobillo. Busco palpar arterias y comparar ambos miembros, si hay algún tipo de deformación, cómo está la temperatura, cómo está el pulso en ambos en forma comparativa. La pelvis, nos olvidamos generalmente de la pelvis. La pelvis es un anillo rígido que cuando se rompe, ¿sí? Acá ven, se rompió, se separó la sínfisis, la lesión está acá, pero se traduce atrás también. Y atrás tienen un plexo arterial y venoso espectacular. Señores, un paciente con trauma de pelvis se puede morir delante de nuestros ojos. Si es que uno no actúa inmediatamente. ¿Y qué es lo que uno hace? Tratar de estabilizar. Lo ideal es que venga el traumatólogo y ponga una serie de aparatos, ¿no? Para estabilizarla, mantenerla en su lugar. Nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos como un gran pañal de una sábana, hacemos un gran pañal y hacemos compresión para que el sangrado disminuya lo más que podamos. ¿De acuerdo? Aquí ven ustedes que esto es más pálido que esto, probablemente acá hay algún tipo de lesión. El síndrome compartimental es más frecuente en miembros. ¿Por qué? Porque la contusión lleva a inflamación y a edema. Y al edematizarse, se produce un aumento de la presión que comprime los vasos sanguíneos y nos puede llevar a intenso dolor al inicio y después a isquemia. Otra vez se puede encontrar que hay una gran deformación en un muslo, vamos a decir. Y al tocar el pulso, veo que está, comparado con el otro miembro, está disminuido. Puedo mandar a hacerle un examen especial. En este caso, una radiografía de fémur con arteriografía. Fíjense, acá se ve la arteria, cómo está lesionada. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar de alinear e inmovilizar ese miembro inferior, como estamos haciendo acá. ¿Sí? Así como la revisión primaria tiene sus anexos, la revisión secundaria también tiene. Y acá es lo que yo le decía, la teoría dice que la radiografía de columna cervical, la que nos interesa es la lateral. La anteroposterior o de frente, como quieren llamarlo ustedes, no nos sirve, salvo que sospechemos o el paciente tenga una herida por arma de fuego.
y nos interesa saber si el proyectil está ahí o no, nada más. Puedo pedir tomografía computada en el caso de un TEC grave, ¿no? Puedo usar estudios radiográficos contrastados, ya vimos una arteriografía de fémur. Puedo pedir una urografía u otra arteriografía, la radiografía de extremidades, endoscopía si fuera necesario. Ya estoy terminando. Fíjense, la radiografía cervical. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque una lesión a ese nivel nos puede llevar a una cuadriplegia o una cuadriparesia al inicio, y si no lo detectamos, a una cuadriplegia, y es la catástrofe total. ¿Sí? Y entonces hay que aprender a ver las radiografías de columna cervical. Y hay que ver las 7 vértebras cervicales. Fíjense acá en esta de la izquierda, en esta imagen, aparentemente las apófisis espinosas están alineadas, el alineamiento posterior bien, el anterior aparentemente bien. No hay mayor cosa, pero no se ve la 7ª vértebra cervical. Se le dice al tecnólogo, hay posición del nadador o del hombro debajo, y en la nueva placa vemos una fractura del cuerpo vertebral de la 7ª cervical. Para eso es importante la radiografía de columna cervical. ¿De acuerdo? Entonces, llegó el paciente, le hicimos la revisión primaria y la reanimación, le hicimos la revisión secundaria, nos está respondiendo bien, y acá viene la pregunta, que va a depender, ¿dónde estás tú? ¿Dónde lo estás atendiendo? Si lo estás atendiendo en una posta de mala, donde tú no tienes manera de tener una tomografía, si el paciente está inconsciente, tiene que verlo un neurocirujano, entonces lo vas a mandar, o de repente el lavado peritoneal te salió positivo y tú no tienes ni anestesiólogo menos a las operaciones. Tienes que trasladarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad que pueda resolver esto. A eso le llamamos traslado. ¿De acuerdo? Nos dedicamos a pasarle todos los líquidos que podamos, asegurar nuestra A, B, C, para llevarlo al paciente al hospital para que tenga el tratamiento definitivo. Fíjense, esta es una lámina que ven ahí, un abdomen. Alguien le puso varias heridas de arma blanca y se ven asas intestinales y acá un poco de piplón que sale por las heridas. Este paciente debe ser llevado a sala rápidamente. Mentira. Este paciente tiene que pasar por nuestro A, B, C, D. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque este paciente le metieron una cuchillada por acá, pudo haber lesionado el diafragma y la pleura del lado izquierdo, y tener además de estas lesiones un neumotórax. Y si usted no lo diagnostica antes de entrar a la sala de operaciones, lo va a operar y se le va a morir por el problema respiratorio. ¿De acuerdo? Todo paciente tiene que recibir nuestra A, B, C, nuestra revisión primaria. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos tecnología de punta, o como ahora que está de moda, de quinta generación, dicen, ¿no? Internet de quinta, de 5G. ¿Necesitamos eso? No. Si lo tienen, enhorabuena. ¿Qué es el ideal que lo tenga? Es el ideal que lo tenga. Pero nos tenemos que amoldar a nuestras necesidades, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, ¿sí? Entonces, no necesitamos tanta cosa. Si la tienen, enhorabuena. ¿Qué necesitamos? Primero, capacitarnos, tener presente qué podemos hacer, no ahogarnos en un vaso de agua, usar eso que cada vez se usa menos, nuestro cerebrito, ¿no? Nuestro cerebrito, y estar preparado para esto. Yo puedo operar mañana una vesícula, la programo, un cáncer de colon, pero el trauma aparece en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier sitio, y tenemos que estar preparados porque no puede sorprendernos el trauma. Muy bien, hasta aquí
hasta aquí la clase. Yo sé que seguramente debe haber muchas preguntas. Espero que mañana en el caso clínico, ustedes van a tener el siguiente caso, ¿no? Un hombre de 19 años llevado al servicio de emergencia de un pequeño hospital rural por el equipo de rescate, chocó contra un árbol mientras conducía su automóvil, queda atrapado durante 40 minutos, ya nos habla de que ha sido difícil sacarlo, estaba en shock, no respondía a estímulos verbales, y usted es el único médico que lo puede atender. Y en base a preguntas es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Usted va a recibir al paciente y le van a decir cómo ha sido el accidente, cómo ha quedado el auto, y le van a dar las funciones vitales y algunos hallazgos que el paramédico normalmente nos suele dar. Y viene una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el mejor manejo del paciente en el lugar del accidente? Lo que hemos llamado manejo prehospitalario. Y así hay una serie de preguntas que espero puedan ustedes resolver alguna duda que puedan tener y aclarar mejor los conceptos. Muy bien. Muchas gracias. Espero no haberlo aburrido tanto y será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, doctor.